En aquesta pel·lícula acompanyarem el Vicente, un home de 76 anys que viu a Maspalomas i després de deixar-ho amb la seva parella està vivint una mica la vida que li ve de gust, surt de festa, pren el sol, va al cruising, que ja vam aprendre el que era a la projecció de l'Agente Secreto, però té un accident i ha de tornar al seu poble d'origen, a la seva ciutat d'origen, Sant Sebastián, on a més es retrobarà amb una filla que va deixar allà anys enrere i haurà de tornar a la residència on haurà d'entrar a l'armari de nou. Avui tenim entre nosaltres el seu director, el seu codirector i el guionista, José Mari Goenaga. Ell és guionista i director basc que després de graduar-se en Administració Empresarial va estudiar direcció de cinema al Centre Sarobe. Allà coneix a Jon Garanyo i amb ell i Aitor Arregui, Asier Atxa, Xavier Berzosa, funda la productora Moriarty el 2001. Les pel·lícules d'aquesta productora segur que les coneixeu, han passat moltes pel Bram i per castellà. Hi ha Lucio, en 80 dies, que va estar en un cinefòrum, L'Oreac, Andia i la trinxera infinita, que les vam tenir en edicions del Bram, Cristóbal Valencià, que és una sèrie, la podeu veure a Disney+, Marco va inaugurar l'any passat i avui tenim Maspalomas. Ara traurem una mica de pit del nostre convidat i la seva productora. Acumulen 500 premis, 14 premis Goya, 45 nominacions, 2 candidatures per representar Espanya als Oscars, el Premi Especial del Jurat al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, així com la Conxa de Plata, la millor direcció, millor actor, millor guió i el Premi Fripresi, el Premi Forqué, la millor pel·lícula, un Premi F, un Premi Platino, 6 Premis Feroz i el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula. La pel·lícula que veureu avui va passar per Sant Sebastià també, es va endur el Premi a millor actor protagonista i té 9 nominacions als Goya, que són demà passat. Les nominacions són a pel·lícula, direcció i guió original, on el nostre convidat és un dels que participa en aquestes categories, però també està nominada a actor principal, a actor de repartiment, fotografia, música original, direcció artística i maquillatge i perruqueria. Sisplau, rebem un fort aplaudiment a José Mari Goenaga. Hola. Hola, muchas gracias por venir. Gracias. Buena tarde. Hasta ahí llegó, lo siento. ¿Hasta ahí llegó el catalán? ¿Hasta ahí llegó el catalán? Sí, hasta ahí llegó, lo siento. Para la próxima aprendo un poquito más. Bueno, como tú hablas euskera, te dejamos. Vale. Tranquilo, no hace falta que aprendas catalán. Como luego haremos coloquio, al que os invitamos todos a quedaros, vamos a hacer breves. Sí. Voy a hacerte como preguntas muy mínimas. Vale. Ya que he hablado de todos estos premios que dan un poco de vértigo, ¿cómo está siendo estos días de promoción? Pasado mañana son los Goya, no sé si hay nervios, si ya no hay nervios porque tenéis millones ya de Goyas. Están siendo días placenteros, pero también llegas a los Goya al final agotado, porque cada vez yo creo que se van como sumando eventos, encuentros, etcétera, y que si encuentro de guionistas, que si encuentro de directores, que bueno, pues 1000 cosas, ¿no? Y obviamente lo haces con gusto porque al final eso supone un altavoz para la película y un escaparate. Pero bueno, yo creo que también ya cuando pase el sábado pues respiraremos tranquilos de poder centrarnos ya en otras cosas y bueno, aunque luego la película se estrena en Francia en junio y también vamos a tener compromisos allí. Pero bueno, pues a gusto también, ¿no? Al final, cuando haces una película lo que quieres es que se vea lo más posible y acompañarla, ¿no? En ese difundir. Muy bien. ¿Podrías explicarnos un poco, seguro que estarás cansadísimo ya, pero cómo nació la idea de la película, ya que eres el único guionista, cómo nace esta película y de dónde surge la idea? Sí, pues la idea surgió, siempre comento que surge como de dos fuentes, ¿no? Por un lado, yo en el 2016 fui por primera vez de vacaciones a Maspalomas, que es un destino turístico en general, pero es un destino turístico gay también muy conocido en toda Europa, ¿no? Y la realidad que me encontré allí, o el microcosmos que me encontré, ¿no? Sobre todo relacionado con la gente mayor, pues ir a la playa y encontrarte a todos esos hombres mayores desnudos, disfrutando de su sexualidad, disfrutando de la fiesta, etcétera, pues me pareció muy interesante, ¿no? Y muy atractivo para mostrarlo en una película.
me faltaba el tema, y el tema surgió un poco cuando leí un artículo más o menos por la misma época en el que se hablaba pues de la gente mayor del colectivo LGTBI y ACO+, que cuando eran ingresados en residencias, pues en muchos casos volvían al armario, ¿no? Por decirlo así, de manera un poco igual simplista, pero había como esa tendencia a ocultar esa condición, ¿no? Además, en una generación que en muchos casos les costó mucho salir, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esa realidad, ese conflicto que podía haber ahí detrás, y un poco del contraste de esa realidad de Maspalomas, ¿no? Con esa otra realidad de las residencias, de donde surgió la historia de Vicente, ¿no? Nuestro protagonista. Y para no desvelar mucho, ya os digo, habrá un coloquio donde podremos hacer preguntas y desgranar lo que queráis, lo que quiere la gente que está viendo la película preguntar. Me gustaría saber qué te gustaría que se llevase la gente de la película. Bueno, sobre todo me gustaría que se llevase la sensación de que ha hecho un viaje, acompañado de nuestro protagonista, que sienta que el protagonista también lo hace. Y yo creo que también que sirva un poco de reflexión sobre, más allá de que es al final el tema principal de la historia, ¿no? O está en la base de la historia la homosexualidad de nuestro personaje, pero más allá de esa homosexualidad de nuestro personaje, yo creo que hay una reflexión también un poco en torno a la sexualidad de los mayores también, ¿no? En general, y bueno, que la sexualidad sigue siendo diversa, no solo en los jóvenes o en la gente de mediana edad, sino que en los mayores también, ¿no? Entonces, bueno, que pueda servir para todo eso, ¿no? Ojalá. Esperemos que sí. Ya hemos terminado la presentación, pero ya viniste una vez, ya sabes, sí. Es el momento, ya sabes que toca. Vamos a hacerte entrega del obsequio oficial, sí. Que son las mongetes del Ganxet. Las mongetas. Esperemos que esta Muchas vez... gracias. No sé si las cocinaste la vez anterior. Sí. Muchas gracias. Las cociné yo, y luego también estuvo Jon Garaño, mi socio, estuvo con la trinchera infinita, sí. Aquí, y también se las llevó, o sea que nada, vamos a comerlas encantados. Es un gran reclamo para venir a presentar la película, me imagino. Pero no hace falta, o sea, venimos encantados, o sea, hemos estado antes haciendo repaso, y entre que yo estuve con Lorea, José Usabiaga vino para presentar a Andía, Jon Garaño la trinchera, el año pasado Jorge, que estuvo presentando Marco, pues venimos encantados, ya somos un clásico aquí en Castellà. Qué maravilla. O sea que, nada, gràcies per venir. Sempre és un placer. Amb vosaltres ens trobem després de la pel·lícula, que la gaudiu. No sé si alguien tiene ya alguna pregunta lista. ¿Algún agazapado que está escapando quiere hacer una pregunta a último instante? Me gustaría preguntarte si hubo muchos riesgos, o sea, al escribir esta historia y pensarla, veíais temas que serían complicados, porque hay muchas escenas de intimidad, hay una persona mayor en el centro, no sé si ya solo con plantearos estuvisteis como pensándoslo mucho qué incluir y qué no. Yo creo que cuando escribes, o al menos en nuestro caso, cuando escribes un guión, procuras no pensar mucho en las dificultades que va a haber luego, porque sabes que sea el proyecto que sea, siempre va a haber dificultades. Nuestro director de producción siempre dice, no hay proyecto fácil, ¿no? Y es verdad que muchas veces arrancas un proyecto pensando que va a ser sencillo y siempre salen complicaciones, ¿no? Entonces, hombre, cuando escribes, pues sí, te planteas, bueno, a ver, tendremos que dar con el actor que esté dispuesto a hacer estas secuencias sexuales, o tendremos... Pero siempre piensas, bueno, ya lo solucionaremos de alguna manera, ¿no? Ya de alguna manera se hará, ¿no? Entonces,
realmente no suele ser un freno en nuestro caso. Siempre tienes como la confianza y la fe de que de alguna manera se va a llegar a hacer, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos escribiendo no nos planteamos las cosas en términos de esto es arriesgado, esto va a ser difícil de hacer, ¿no? Eso ya, luego son debates que vienen a posteriori, ¿no? Normalmente. ¿Y a posteriori hubo debates, todas estas escenas de sexo, hubo algún punto que hubiese un cuestionamiento de...? A ver, nosotros hemos tenido libertad total, también en gran medida porque somos coproductores, ¿no?, de la película. Entonces, en ese sentido, no hay como un freno desde producción de decir, oye, no, esto no podemos hacerlo, o esto sí, ¿no? Digamos, el mayor escollo era que el actor estuviese dispuesto a hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, obviamente José Ramón Soroiz tuvo que tener su periodo de mentalización, de adaptación, y luego fue muy importante contar con la ayuda de las coordinadoras de intimidad, sobre todo para José Ramón, pero también para nosotros, o sea, porque son escenas que nunca son sencillas de gestionar, ¿no? Más allá de ya la propia ejecución de la escena, entran componentes psicológicos que a veces no son sencillos, ¿no? La coordinadora de intimidad o el coordinador de intimidad es un rol que ha surgido sobre todo a raíz del Me Too, ¿no? O sea, es un rol bastante nuevo en el cine y que ahora mismo te planteas el cómo no ha existido hasta ahora, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos, por ejemplo, la serie de Balenciaga, que había una actriz que había participado en Juego de Tronos, y ella públicamente, cuando estaba haciendo Juego de Tronos, se había quejado de que había habido algún momento en el que y ahora nada, os ponéis ahí y folláis, ¿no? Casi como, ya, pero ¿cómo se hace esto, no? O sea, tiene que haber una coreografía, el actor tiene que sentirse seguro de ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Y más allá de eso, claro, el actor ahí se enfrenta también a situaciones en las que posiblemente igual le da mucho palo decirle al director ciertas cosas, no se atreve a plantearle algunas cosas. Son situaciones delicadas, entonces que haya una persona un poco intermediando y dejando claro en cada momento qué es lo que se va a rodar y cómo se va a rodar es importante, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allà al mig? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. En realidad no es una pregunta, es una felicitación, porque yo trabajo en el mundo de residencias y, o sea, te agradezco mucho estas películas porque este tema de la sexualidad, me gusta mucho cómo habéis hecho el cambio, ¿no? Que se ve la visión de cómo hace el cambio en la residencia también este tema, y felicitaros, realmente nos servirá como herramienta para familiares, para residentes, para trabajadores, porque es un camino que hay que abrir y, bueno, eso, agradecerte que hayas hecho esta película. Pues muchas gracias. Yo, la verdad es que cuando estaba escribiendo y luego cuando estábamos haciendo la película, para mí había como dos... o sea, obviamente te preocupa todo el público, ¿no? Y que todo el público lo entienda y a poder ser que le guste la película, ¿no? Pero para mí había como dos públicos objetivos que me preocupaban especialmente. Por un lado, los trabajadores de las residencias y por otro lado el público del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Porque al final quieres que ellos en cierta forma se sientan reflejados, ¿no? Y sobre todo porque, claro, yo cuando escribí el guión me documenté, hay en Guipúzcoa hay
una fundación que se llama la Fundación Matía, que tiene como varias residencias. Y me documenté mucho a través de los trabajadores de allí, sobre pues, el cambio que habían hecho también en su día, ¿no? de una residencia más basada en el servicio a una residencia más basada en las personas, ¿no? Y de intentar ver un poco el proyecto de vida de cada uno de ellos, ¿no? Que obviamente si una persona pues, tiene igual un deterioro cognitivo, pues a lo mejor ya no hay proyecto de vida que valga, pero hay mucha gente mayor que todavía puede seguir haciendo valer su proyecto de vida, ¿no? Entonces me parecía que eran como reflexiones muy interesantes y además ellos también se volcaron mucho pues como queriendo que en cierta forma en la película mostrase lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y que se hiciese un poco de justicia ante eso. Sí que es verdad que algunos ya en general, ¿no? Nos dicen, joder, pero la residencia que aparece ahí es muy buena, ¿no? Ya me gustaría estar en una residencia así y tal. Yo no sé hasta qué punto es verdad que, claro, nosotros ahí primábamos un poco todo el viaje psicológico de nuestro personaje. Entonces, claro, entrar en demasiados matices en torno a la residencia podía a lo mejor desviar la atención de donde queríamos que estuviese, ¿no? Pero sí nos interesaba mucho como plantear este cambio de la residencia, que además era un cambio que nos contaban los propios trabajadores, ¿no? Y cómo ese cambio podía dialogar con la evolución o involución de nuestro personaje, ¿no? Porque nuestro personaje va metiéndose como en un armario, ¿no? Y la residencia, en cambio, va como intentando escucharle más, ¿no? Cuando él ya no quiere hablar, ¿no? Entonces nos parecía interesante ese cruce, ¿no? de evoluciones que se podía dar ahí. Y luego también, pues, todo el tema de la sexualidad de las personas mayores, ¿no? Pues hablando con trabajadores de la fundación, pues claro, te contaban que había muchas veces o que se daban, ¿no? situaciones en las que tenían que estar hablando de cuestiones de índole sexual relacionadas con algún residente, ¿no? Y, por ejemplo, la historia de los dos enfermos de Alzheimer que aparecen en la película, eso a mí me lo contaron, que fue un caso real en una de las residencias de la Fundación Matía, donde dos enfermos de Alzheimer se buscaban todos los días, bueno, no se buscaban, se encontraban, ¿no? Pero cuando se encontraban empezaban a dar rienda suelta a su pasión y empezaban a tocarse, si tenía que ser en el suelo del pasillo, pues se ponían ahí y los separaban, ¿no? Ahí llegó un momento en el que ya pues se tuvieron que plantear, bueno, ¿qué hacemos con esta situación, ¿no? Y tuvieron reuniones con todos los trabajadores, bueno, con los trabajadores implicados de la residencia, y había un médico que decía, en esta residencia no se folla, ¿no? O sea, como una... Y claro, hay sensibilidades diferentes también en una residencia, ¿no? Por parte de los trabajadores y finalmente decidieron hablar con los hijos de ella, porque él era soltero, y los hijos de ella, claro, fliparon al principio diciendo, bueno, nuestra madre, o sea que... Y sí, pues todos los días tal, y hemos decidido, o si os parece bien, generar un par de horas o tal después de comer cada día para que estén ellos solos en una habitación. No estaba vigilada directamente, pero sí era una habitación que tenía como una ventana traslúcida que daba a la oficina de la trabajadora social, y dejarles ahí, y si se oía algo muy raro, pues entrar, pero si no, dejarles tranquilamente, ¿no? Y así lo hicieron. Luego ella parece ser que se rompió la cadera y la tuvieron que llevar a otro lugar, a operarla y tal, y ya pues, los trabajadores de la residencia pensaron, bueno, esto ya se ha acabado, ¿no? Y pasaron semanas, creo que incluso meses, ¿no? Entre la rehabilitación y tal y cual. Y cuando volvió la señora,
volvieron a buscarse, o sea, pues volvieron a, o sea, no se había apagado la llama, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque dices, o sea, es gente que ha perdido su memoria, pero ese impulso sexual sigue ahí, ¿no? Y bueno, a ver, es un poco un ejemplo de toda la diversidad que también se puede dar en la gente mayor, ¿no? Y queda del todo reflejada. Y además yo encuentro como un detalle muy bonito la historia de estas dos personas. Yo te quería preguntar, para mí la escena más fuerte de la película es en la que el protagonista sale del armario finalmente con la responsable de la residencia y todo estupendo, sí, que esperabas. Él se da cuenta, es un momento de crecimiento enorme del personaje, pero la respuesta ¿no? de la responsable es tremenda. Sí. Yo no sé si esta escena está basada en hechos reales o es más exigencias del guión. No está basada en hechos reales, pero sí que para nosotros era una escena muy importante, ¿no? Porque al final era... al final para nosotros la película también habla un poco, en la película un poco la residencia es como un poco, simboliza un poco la sociedad, ¿no? Una sociedad que homogeneiza, ¿no? Y que te presupone ciertas cosas, ¿no? Y te presupone o heterosexual, te presupone si tienes cierta edad que ya no tienes impulsos sexuales, te presupone muchas cosas, ¿no? Entonces depende de ti el levantarte y decir yo no soy así, o yo soy homosexual, o mira, yo tengo 75 años pero me gusta esto, ¿no? Me gusta esto otro. Entonces, claro, de repente la reacción de la psicóloga para muchos es como lógica, ¿no? O sea, es como, ya, pero es que claro, es que esos pobres mayores que van a pensar, tal cual, ¿no? Pero a la vez es como bastante desalentadora, ¿no? Y es bastante hasta devastadora, digamos, ¿no? Y yo creo que bastante realista. Porque sí, te está diciendo de sí, nosotros te ayudaremos, pero a la vez ¿estás seguro de lo que vas a de decirlo? Porque si total ya es gente muy mayor, no les vas a cambiar de idea. Es como un poco, para nosotros es un poco, vivimos en una sociedad donde parece que las leyes te protegen, ¿no? Nos podemos casar, parece como que en lo macro, ¿no? Estamos yendo, bueno, últimamente, que de eso hablaremos también después, pero en lo macro, ¿no? Parece como que hay un desarrollo, ¿no? En cuanto a protegernos y en cuanto a equipararnos, ¿no? En derechos, etcétera. Pero luego si vamos más abajo, ya le tienes igual a tu madre diciendo, ojo, que si sales por la calle no vayáis de la mano, porque igual os pegan, ¿no? Entonces dices, ¿qué sociedad estamos generando? O sea, porque sí, vale, tenemos esas leyes o tal, pero cuando vamos abajo y vamos a pie de calle, ¿realmente estamos haciendo suficiente para cambiar esas situaciones de homofobia o de lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros ese momento hablaba un poco de eso también, ¿no? Y luego, más allá de eso, también nosotros también a la hora de hacer la película hablamos con la Fundación 26 de Diciembre, que es una fundación de Madrid, de gente mayor del colectivo LGTBIQ+, y el presidente, Federico Armenteros, ahí se me ha ido el hilo. ¿Qué estaba diciendo exactamente? Lo de... La fundación... Esto me pasa últimamente bastante, perdón. ¿Estás hablando de la fundación? Sí, pero ¿de qué venía lo de la fundación? ¿Qué es lo de la parte de la sociedad, en el sentido de una sociedad actual, cómo se está viviendo esta cosa de mantener los derechos. Sí. Una cosa que en lo macro estamos bien, pero sí, en lo... no, que luego, claro, el cambio que se tiene que dar en las residencias cuando se habla de, no, pues la gente mayor no lo va a entender o tal, pero a veces tiene que venir también de cambiar la mentalidad de los propios trabajadores, ¿no? De hacer entender a los trabajadores cómo tratar a estos casos, ¿no? Y claro, lo que decía antes, ¿no? Al final en una residencia puede haber sensibilidades muy diversas
Y en ese sentido, pues hay que mentalizar también al propio trabajador, ¿no? Para que esté preparado para este tipo de situaciones. Y que tal vez si te viene un señor y te dice que es homosexual, a lo mejor la respuesta ideal no es decirle, bueno, pero ¿estás seguro tal? ¿No? Sino igual decirle, bueno, pues ya te vamos a acompañar y vamos a intentar solucionar esto, ¿no? Luego también yo creo que existe como el mito este de, no, son mayores y ya no les puedes cambiar de idea, ¿no? Pero a lo mejor nunca es tarde para intentar o para cambiar de mentalidad, ¿no? Entonces... Si no, no cambiaría nunca, ¿no? No, es que son claro. mayores. ¿Y cuándo hacemos el cambio? Claro. En algún momento habrá que... A mí me recuerda un poco cuando yo estaba en el instituto, de alguna manera salir del armario era contraproducente. Ahórratelo porque en este momento, sí. porque más adelante... Sí. Pues los años perdidos de no estar fuera del armario ya no los recupero. Claro, sí. Yo creo que... Sí, a ver, ahí luego está este punto de cuando te dicen un poco, bueno, pero salir del armario no es necesario, ¿no? Y es verdad, o sea, todo el mundo tiene derecho a salir del armario cuando quiera, cuando estime oportuno. Todo el mundo tiene derecho a, si no quiere salir del armario, a no salir. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero a la vez tenemos que asegurarnos de que quien quiera salir del armario salga en un mundo donde no le sea hostil, ¿no? Es que es como, y seguramente si es un mundo donde no te es hostil, nadie tendría ningún problema de salir del armario, ¿no? Entonces es como un poco... me da la sensación de que hay como un discurso un poco perverso, ¿no? Cuando se dice lo de no, pero no, y además lo dice la propia psicóloga, ¿no? Que sepas que no hay ninguna necesidad de salir del armario si no quieres, ¿no? Y ya, vale, eso es verdad, pero nos estamos asegurando de que si quieres lo que vas a encontrar fuera es algo que te va a acoger en cierta forma, ¿no? En el momento en que lo hagas. No lo sé. Es lo bonito de la peli, que interroga al espectador de alguna manera. Estoy yo provocando este espacio seguro para que la gente, ¿no? Si quiere salir, yo mismo lo hago, lo provoco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí. A veure, puc parlar en català, suposo. Sí. No, quizá no me entenderás. Pues mira, es que, o sea, a mí el público me ha interesado mucho. Evidentemente está el problema del sufrimiento de cualquier homosexual todos estos años atrás, sobre todo. De todas maneras, voy directo a lo que se está hablando ahora, a la conversación final esta de la psicóloga. A mí me parece muy relevante un detalle que no habéis tenido en cuenta, me parece, que es que la psicóloga le dice, ¿te ves capaz de afrontar la situación? O sea, es que esto de que los demás cambiarán, no cambiarán, lo cambiaremos, no lo cambiaremos, bueno, es él el que tiene que afrontar la situación y le dice la verdad, le dice una cosa muy real, muy realista. No le engaña, no hay ningún juego raro, ni es una cuestión muy sincera de la psicóloga. A mí me ha parecido bien. Yo, sin embargo, creo que ahí hay como una especie de violencia silenciosa. Es decir, se ejerce en el homosexual muchas veces una especie de violencia en el que parece que todo es responsabilidad tuya. Depende de ti que tú salgas, depende de ti que esto, te ves capaz, hazlo. Y vale, eso es así, pero también es verdad que vivimos en un mundo en el que yo creo que es responsabilidad de todos un poco que las cosas sean diferentes. Entonces, pero eso no se niega, claro. Claro, pero es que a mí me da la sensación de que muchas veces se obvia. Y a mí me pasa a veces cuando presento la película, luego te vienen a veces... te viene gente y te dice, no, pero es como cuando te viene igual tu cuñado y te dice, pero es que tú lo puedes decir claramente, yo no, o no hace falta que lo digas, yo no digo que soy heterosexual. Y eso a veces me da la sensación de que implica una falta de empatía hacia el homosexual. Ese hombre ya ha hecho su camino. Llega un momento en que reconoce la situación, sí. Está delante de la psicóloga. Y no es eso que estás describiendo, ya ha hecho su camino y ¿se verá capaz de afrontar más allá todavía o no? Esa es la pregunta. Sí,
Pero a mí me da la sensación de que no solamente, yo creo que esa psicología, y esto es opinión personal, Y es verdad que es un momento que se presta mucho a debate, incluso en el propio colectivo. Nosotros hemos hecho pases de la película precisamente en la Fundación 26 de Diciembre, y el punto que más polémica generaba era porque había gente en la fundación, homosexuales, que consideraban que la psicóloga lo que decía estaba bien, o sea, que no había ningún problema en lo que estaba planteando, y había gente que no. Yo creo que en este punto estoy más con la gente que no, o sea, porque creo que es verdad que es responsabilidad el responsable último de tomar esta decisión, obviamente, es quien tiene que salir del armario. Pero me da la sensación de que todo pasa también porque todo el mundo adquiera conciencia de que vivimos en una sociedad que a veces ejerce una violencia muy soterrada sobre las personas que son diferentes. O sea, en este caso obviamente estamos viendo al homosexual, pero que a veces el propio hecho de que te estén dando por supuesto que tú eres heterosexual y tal, te genera de repente una situación y un momento pues violento para ti, que es en parte porque tú igual no te estás aceptando a ti mismo, pero ¿por qué no te estás aceptando tú a ti mismo? Es decir, es como tampoco yo ahora me estoy escuchando y suena como un discurso de decir, no, la culpa es de la sociedad. No quiero decir eso, pero sí que me da la sensación de que tampoco es únicamente de quien tiene que dar el paso de salir del armario, que hay que acompañarlo en cierta forma. Y a mí me gustaría que en un mundo ideal esa psicóloga, en lugar de decir eso, diga, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a hacerlo, no sé, y lo vamos a hacer entre los dos, no igual, no lo sé. Hombre, durante toda la película se crean como espacios ¿no? Desde el principio que le entra, exprésate, qué necesitas, cómo eres, en la primera entrevista, en la segunda entrevista, todo el rato. Y cuando él lo hace, vale, ahora está solo, ¿no? Es un poco esa sensación. Sí, no sé. Yo sí que... A ver, al final la película se basa mucho en vivencias propias, ¿no? Obviamente yo no soy una persona de 75 años, pero sí soy homosexual y me costó salir del armario, ¿no? Y en tu día a día te encuentras en situaciones donde, bueno, son pequeñas situaciones que en cierta medida te violentan y un poco está basado en todo eso, ¿no? No lo sé. No. Hasta ahí puedo leer. Yo no sé si es una interpretación del final que me he hecho yo. Cuando hay un momento de la película cuando va al bar y que no hay nadie, y dice, oh, pero tú estabas en Maspalomas. Dice, bueno, Maspalomas es un armario gigante. Cuando parece que Maspalomas sea un sitio de libertad para expresar tu sexualidad y tal, él no lo ve así. Él dice, vale, sí, pero es un sitio que estamos allí como podríamos estar. Y luego al final, cuando le pasa esto en la residencia y decide volver a Maspalomas, yo no sé si este final que habéis filmado de él solo en la playa denota la soledad que esta persona transmite en toda la película, ¿no? Él está solo y se siente por su condición, y no sé si me lo he imaginado yo este final así, o realmente querías expresar un poco, pues eso, ¿no? Esa soledad del personaje. Más que esa soledad, yo creo que en ese momento yo quería expresar, yo y Aitor queríamos expresar sí, hay soledad, pero hay también un haber hecho las paces consigo mismo. Es decir, para nosotros el viaje del personaje al final es un viaje hacia la autoaceptación, y es un personaje que casi parece que acaba en el mismo sitio donde ha empezado, pero
pero hay un componente yo creo que muy importante, y es que al final, al principio también igual él cree que ya se acepta enteramente, pero luego cuando entra en la residencia de repente se enfrenta como a una realidad que le devuelve esos viejos fantasmas, ¿no? Y de repente se da cuenta de que hay cosas que igual no tenía superadas, ¿no? Y que todavía hay latente en él una homofobia interiorizada, ¿no? Entonces luego al final es como que consigue hacer las paces consigo mismo, y cuando vuelve a Maspalomas vuelve a ese armario gigante, pero él se acepta a sí mismo, ¿no? Entonces, Maspalomas sí, en un momento es verdad que se dice que es como una especie de armario gigante para muchos, y en cierto modo es así, pero no necesariamente eso tiene por qué ser malo, ¿no? Yo creo que es más... O sea, no tiene por qué ser malo en el sentido de que es bonito también tener como ese lugar en el que tú estás a gusto y eres feliz, y es como ese lugar de seguridad, ¿no? Para ti. Pero Vicente vuelve a ese lugar, pero vuelve aceptándose a sí mismo, ¿no? No tiene ya necesidad de ese armario, pero a la vez está a gusto en ese armario, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera. ¿Algú té alguna pregunta més? A mí me gustaría preguntarte si estáis notando que ya se está moviendo algo, si esta película ya está moviendo, si tú en la reacción, en las cosas que te dice la gente, hay un cambio, ¿no percibes al menos una concienciación de algo, o se está moviendo alguna cosa? Es difícil de decir, ¿eh? Eso con una peli no lo sé, pero sí que nosotros, por ejemplo, esto igual lo hemos notado más en el País Vasco, donde ha ido mucha gente a ver la película porque salía José Ramón Soroiz, ¿no? Porque es un actor muy conocido allí y es un actor muy popular, ¿no? Y yo creo que había como mucho interés por a ver qué ha hecho, ¿no? Y de repente se han encontrado con unas escenas al principio como que haya mucha gente que le han resultado fuertes. Y de esto se ha hablado mucho, bueno, tanto allí como en otros sitios, ¿no? Sobre ese comienzo, si realmente tenía que ser así. Nosotros sí lo creemos, ¿no? Porque al final es donde muestras un poco la base del conflicto de este personaje, que es su sexualidad, ¿no? Y aparte era importante generar ese contraste con la residencia, ¿no? Porque eso iba a funcionar como un motor en la película, ¿no? Ver de dónde viene este personaje, ¿no? Pero sí que haya mucha gente que se le hace fuerte, ¿no? Y nosotros solemos comentar, a ver, si piensas y analizas fría y objetivamente lo que se ve al principio, ves a un hombre que se lo está pasando bien, que está disfrutando de su sexualidad, con prácticas que te puedan gustar más o menos, pero él está justo en ese lugar, ¿no? No tendría por qué haber nada violento, ¿no? Ni nada agresivo para nadie. Y sin embargo hay a mucha gente que se le hace como violento o agresivo, ¿no? Y entonces, bueno, reflexionas un poco sobre eso, ¿no? Y llegas a la conclusión de que todo al final depende un poco de cómo tengamos educada la mirada, ¿no? Estamos muy acostumbrados en el cine a ver muchas cosas y hemos tragado mucho cine muchas veces hecho desde un lugar. Todo el Hollywood clásico se ha hecho desde el lugar de un hombre heterosexual, generalmente blanco, ¿no? Quiero decir, esa ha sido la mirada de todo el cine, ¿no? Entonces es como que ciertas cosas estamos acostumbrados a verlas y no nos resultan o no ni agresivas, ni incómodas, ni violentas, pero hay otras cosas que sí nos resultan más incómodas, ¿no? El sexo homosexual, obviamente, ¿no? Y ya el sexo entre personas mayores, más, y el sexo homosexual entre personas mayores o donde estén involucrados personas mayores, todavía más, ¿no? Pero bueno, eso al final también es una cuestión de hábito, de educación, ¿no? de educar la mirada, y si la película puede aportar su granito de arena en normalizar pues otro tipo de
pues no sé cómo llamarlo, de realidades, por así decirlo, pues estupendo, ¿no? Si se consigue eso por lo menos. Seguro que sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Ahí arriba hay una pregunta. A mí me queda otra, a mí también. Y ya te explicaré. Bueno, no sé si es pregunta, pero es la relación con su hija. Es dura. y no sé, o sea, él está al tanto, ya le pide perdón con su historia, que hay una parte que él no ha podido estar por ella y eso tampoco le permite la relación, conocer a su nieto. Sí. No sé, si esto es muy duro, ¿eh? Él está por la aceptación de su sexualidad, pero hay una parte familiar que le ha perdido por el camino Sí. ¿no? Sí, ahí hay... nosotros, por ejemplo, cuando escribimos, o yo cuando escribí el guión, sí que me preguntan muchas veces, ¿y has hablado con mucha gente que haya estado en una residencia y haya vuelto al armario? Y no tanto, pero sí que nos hemos documentado más sobre hombres que han tenido igual una vida en matrimonio, que han tenido hijos y que luego han salido del armario, ¿no? Y ves que el peso ahí de la culpa y de la vergüenza es muy, muy grande, ¿no? Obviamente no todos lo gestionan así. En muchos casos consiguen, ¿no? Igual, bueno, pues un acercamiento con sus hijos y que los hijos entiendan la situación, ¿no? Pero hay en situaciones donde la persona puede marcar ahí una distancia total, ¿no? Entonces esa es la historia que hemos contado nosotros y la que desarrollamos aquí. ¿Es duro? Sí, es duro, pero bueno, no sé, esa es la historia que es. Es curioso porque este hecho de alguna manera dialoga también con valor sentimental, ¿no? Que decía el director que él intentaba explorar cómo se heredan las dificultades propias, cómo se traspasan a los hijos. Y en este caso es bastante lo mismo, sí, ¿no? La misma relación. Sí, es una cosa que ya nosotros en La trinchera infinita, con la que la película, aunque no parezca, yo creo que guarda similitudes, ya había, ¿no? Y era el miedo heredado, ¿no? Casi. En La trinchera infinita era el hijo que no entendía por qué su padre pasaba tantos años escondido, pero a la vez él mismo tenía como miedo a dar un paso en falso por delatar a su padre cuando no acababa de entender el porqué de todo aquello, ¿no? Y aquí también hay un punto de esa vergüenza, o también miedo y vergüenza, ¿no? Que tiene el padre, que en cierta forma ha provocado una incomunicación, pero la hija ha recibido de todo eso algo como de que a lo mejor no sabe definir del todo, pero dice, yo siento vergüenza por esto, no lo comparto con los otros, no lo comparto con mi hijo. Entonces, de repente, en un momento de la película descubres que ella tiene su propio armario como hija de homosexual, ¿no? Sí, hay como, o sí queríamos mostrar como una especie de herencia, ¿no? De esa vergüenza y de ese miedo. ¿Alguna pregunta? La última, la hago yo, ¿me dejáis? Hay una cosa en el tono de esta película, volviéndola a ver por segunda vez, que me parecía como increíble, ¿no? Yo no sé si eso estaba en el guión, si fue una cosa de alquimia en el rodaje, como pasar por las escenas un poco más cómicas, hay más dramáticas, como hay una línea como muy fina y que en ningún caso parece tonos distintos, no hay un tono como muy igual que te permite esta cosa de tirar una escena más a la comedia, la otra más al drama. No sé si esto ¿cómo lo hicisteis? O sea, ¿no? No te sé decir, pero sí que al final nosotros en nuestras pelis, que normalmente siempre son dramas, y siempre nos están diciendo, a ver cuándo hacéis una comedia o tal. Es verdad que son dramas, pero siempre hay como una mirada con un cierto humor. Y me explico, o sea, cuando digo humor no significa que haya risas, o puede haberlas, y en unas pelis hay más, en otras menos, pero yo creo que el humor está muy relacionado con la mirada, ¿no?
con cómo tú te acercas o cómo miras a las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que siempre intentamos que haya como una especie de complicidad entre el espectador y lo que está viendo, ¿no? Y tú cuando un poco trabajas esa complicidad, si estás pensando o piensas a veces también, mira, el espectador tiene esta información, pero esta información no lo tiene el personaje, o el personaje tiene esta información y el espectador lo descubre ahora, ¿no? Cuando piensas en esos términos, generas como una comunicación con el espectador y muchas veces en esa comunicación surge el humor, ¿no? Porque a veces el humor no es tanto por lo que ves ahí, sino por lo que tú estás entendiendo en ese momento, ¿no? Y eso está muy relacionado con la mirada, con cómo miras tú a las cosas, ¿no? Y luego también nosotros sí que creemos que una película sin humor nos resulta como algo irreal, porque es que el humor está en todo, o sea, en la vida. Entonces, cuando vemos una película demasiado seria, donde no hay ningún resquicio para el humor, nos resulta falso, ¿no? Y entonces yo creo que siempre convivimos con una mirada, cuando estamos trabajando, yo creo que el humor siempre está presente, ¿no? Y luego aparece más o aparece menos. Pero yo creo que seguramente es algo que está ahí latente de alguna manera y entonces posiblemente que luego todo sea coherente puede ser por eso, porque aunque tú no lo estás viendo explícitamente, hay algo en la mirada, algo que permanece latente, que hace que luego cuando salga de manera explícita resulte natural, ¿no? No lo sé, pero bueno, estoy teorizando sin muy saberlo, posiblemente. Pues muchas gracias, José Mari, por el coloquio, por venir. Cada vez que tengáis una película os invitaremos, porque es un gusto vuestro cine. Y mucha suerte para el sábado. Vale, pues muchas gracias. A ver gracias. què recogemos. Estarà difícil, però bueno. Gràcies. A tots vosaltres ens veiem demà. Moltes gràcies. Gràcies.